como más aislado, no sé. Gracias. ¿En serio? Ok. Bien, buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso no es, es como dice el pastor, eso no es exclusivo de los pentecostales, eso es de toda la cristiandad. Decir aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Eso no es exclusivo de ellos. Nosotros como reformados también lo podemos decir y no hay ningún problema. Eso no es, como ya les decía, exclusivo de ellos, no, simplemente que como ellos son mayoría, son los que más lo utilizan, pues es como una marca de fábrica del pentecostalismo, pero no, eso es de toda la cristiandad. Bien, damos gracias al Señor por este momento que estamos aquí en su casa de oración. Vamos a tener una enseñanza breve, introductoria a lo que es uno de nuestros documentos de fe en cuanto a la fe reformada. Hoy vamos a ver de lleno esa parte de lo que es, qué enseña la fe reformada en ese sentido en cuanto a su documentación, en cuanto a sus confesiones. Que la fe reformada tiene una cantidad de confesiones, bueno, pensar que es para todo, pero en el caso de nosotros, como Iglesia Reformada en América, la RCA en inglés, tiene el credo, los credos y las confesiones. Entre los credos están el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y en cuanto a las confesiones, tenemos el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, la confesión belga y el que vamos a ver hoy, el catecismo de Heidelberg. Ese es uno que vamos a ver brevemente así. Yo les invito a estar buscando en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a tener nuestro versículo introductorio allí, en ese capítulo. Para los que anotan, vamos a ver el catecismo de Heidelberg, breve introducción. No es exhaustivo lo que vamos a hacer, simplemente, bueno, algo muy breve, muy introductorio para nosotros, incluyéndome yo, porque aunque yo lo haya leído, no quiere decir que lo maneje de todo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, vamos a leer, ¿lo tienen? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás con ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este versículo que acabamos de leer nos dice cómo es un mandato que le da a Dios a los padres, sobre todo al hombre, el cabeza de hogar, donde le dice cómo debe ser esa enseñanza o cómo debe enseñar a su familia. Y nos habla de varias situaciones, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. En otras palabras, todo lo que es la vida cotidiana de nosotros sirve como marco para dar una enseñanza en cuanto a la fe a nuestra familia. O sea, básicamente, o podemos usar cualquier situación que se presente para decirle a nuestra familia que esto sucede. La Biblia dice esto. De hecho, le comentaba una ocasión que cuando alguien está en el trabajo y toca ciertos temas, yo aprovecho en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos, para evangelizar. Eso pasa por esto y esto, te digo yo, en una ocasión. Entonces lo que el texto nos dice es que debe haber también una forma didáctica o simple de enseñar, no es algo elaborado así. Y dice cómo debe ser esa enseñanza, aparte de que sea en cada situación, cómo la puedes enseñar cuando no estés en esa situación. Dice que la vas a escribir en tu casa, en las paredes, en los postes. O sea, que esté allí en un lugar estratégico que cuando la familia se levante vea esas palabras allí. Es una forma de recordar, de memorizar. Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted está en casa de hermanos, ven
versículos en las paredes, bien sea que estén escritos a mano o elaborados, pero que estén. Es una forma de enseñar las escrituras, es una forma de recordar. Y es algo que nosotros podemos hacer el día de hoy perfectamente. Un versículo que sea base central en cuanto a una creencia, escribirlo allí. Ejemplo, los 10 mandamientos. En el orden que establece la Biblia. En el orden que establece la Biblia. Es una forma de escribirlo. Nosotros queremos esto como la ley moral de Dios. Entonces, este mismo versículo de Deuteronomio 6 al 9 que leímos, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Eso lo dice este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Ok, hemos mencionado una palabra en el título y es catecismo. Y cuando decimos esta palabra viene a nuestra mente el catolicismo romano. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Eso es inevitable y vamos a ver quién plagió a quién o quién le copió a quién. Como el credo, cuando escribió el credo, Sí, sí. Entonces, la palabra catecismo es una palabra que viene de un término latín catechismus, así como chismoso. Catechismosis. Es catecismo. ¿Qué significa instruir? O sea, un catecismo es instruir, es enseñanza. Y el diccionario de la Real Academia lo define como un libro que detalla la doctrina cristiana. Libro que detalla la doctrina cristiana y que funciona como instrucción básica para los fieles. Y un catecismo no es algo elaborado, como decía mi esposa ayer, unas palabras, un tecnicismo que no se puede entender, no es algo entendible para las personas de a pie. Es un catecismo. Entonces, nota importante, no somos anticatólicos, somos antipapas. Eso lo aprendí recientemente, creo que hace como 3 semanas, si no me equivoco, menos de un mes. Porque nosotros como cristianos evangélicos siempre se nos ha enseñado una cultura anticatólica, porque en todo lo que ellos creen, en la adoración de imágenes, a María, todo esto, al punto de que, como dicen los dominicanos, cuando botamos el agua sucia de la bañera, botamos también al bebé con ella. O sea, cometemos un error al pensar de esa manera. Y resulta que los reformadores no eran anticatólicos, eran antipapas, porque el papa era el que estaba abusando. Y para muestra de que el papado romano ha hecho daño a la iglesia, tenemos que en el año 1054 se divide la iglesia, lo que se conoce como el Gran Cisma de Oriente, y entonces se queda Occidente por un lado, Roma, y el Oriente por el otro lado. Se divide la iglesia, el católico ortodoxo en el Oriente, el católico romano en Occidente. Eso pasó en el 1054 por las pretensiones del obispo de Roma, que entonces se el señor de toda la iglesia, y pues, los de Oriente no se aguantaron eso. Sumado a ello está la aparición de personajes como los pre-reformadores, llámese John Wycliffe y Girolamo Savonarola, John Huss y Pedro Balbo. Todos estos 4 personajes que les acabo de mencionar vivieron antes de Lutero, antes de los reformadores, y todos ellos denunciaron el abuso del papado. Entonces nosotros como cristianos evangélicos no somos anticatólicos en el sentido universal de la palabra, que eso significa católico universal, sino antipapa, ante los abusos del papado que nos oponemos nosotros. Porque si así como los católicos romanos tienen la Biblia y la tradición, nosotros de cierta manera no debemos negar la tradición, sino la imposición papal en los dogmas. De hecho, la Iglesia Católica desde el tiempo de la Reforma para acá se ha puesto peor que cuando en ese tiempo, porque en ese tiempo no adoraban a María, no existía la infalibilidad papal. Dogmas como eso vinieron fue después, como respuesta al protestantismo. Entonces, eso lo aprendí recientemente, que no debemos ser anticatólicos sino antipapistas contra el papado, que nosotros nos ponemos contra su doctrina. Como diría Cipriano de Valera, él lo llamó, creo que el engendro de Satanás, al papado. Los reformadores tenían palabras duras contra el papa. O sea, somos nosotros como cristianos evangélicos que nos ponemos suaves, no, pero
ellos hacen cosas fuertes. Imagínense, en estos tiempos que existieran esos, entonces empezaran a hablar esas cosas fuertes, Sí, todo el sí. mundo saliera corriendo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pasa que bueno, los reformadores fueron personas de su tiempo, al igual que nosotros. Hoy en día no lo diríamos con esa dureza, pero igual se denuncia el pecado, porque tenemos compasión en las escrituras. Entonces decimos esto porque algunos pensarán que el término catecismo es de origen católico romano. ¿Será cierto? Es una pregunta que viene a la mente, ¿no? Respondemos esa pregunta a continuación. Antes de avanzar, ¿qué me dirían ustedes cuando la palabra catecismo es de origen católico romano? ¿La podemos aplicar nosotros como cristianos evangélicos? A ver qué me dice antes de avanzar. No importa que no, lo que ustedes venga a la mente. Aquí vamos para aprender. Bueno, pero el catecismo, si usted dice que significa instruir, es porque nos está enseñando, ¿verdad? Nos está enseñando. ¿Ven? Pero claro, así como está lo bueno, también está lo malo. Tienes que ver qué es lo que está instruyendo, ¿verdad? Por eso es que es bueno el conocimiento. Sí. Ok, entonces algunos de nuestros hermanos en la fe nos acusan a los reformados de tener cosas que usan los católicos. Usan entre comillas, ¿no? Como son los catecismos, porque la tradición de nuestros pueblos está fuertemente influenciada por la religión popular que también usa ese término, lo que decíamos al principio. Cuando nosotros vimos la palabra catecismo sería no literalmente la iglesia católica. Con el debido respeto, muchos hermanos en Cristo desconocen parte de la historia de la iglesia. En ella encontramos que el primer catecismo fue creado por el reformador Martín Lutero en el año 1529. O sea, en 1529 Martín Lutero elabora el primer catecismo cristiano. Y de hecho, a Martín Lutero se le atribuye el hacerlo en forma de preguntas y respuestas, que es la forma como se elabora un catecismo, o como están elaborados los catecismos, en forma de preguntas y respuestas. El segundo catecismo en hacer su aparición fue el de Juan Calvino en la ciudad de Ginebra en 1542, tiempo de la Reforma. Año 1529, 1542. El primer catecismo católico romano en hacer su aparición fue el catecismo Canicio, así se llamaba, redactado por Pedro Canicio en 1555. ¿Notan la diferencia en la fecha? 1555. Catecismo Canicio, redactado por Pedro Canicio. Estaba investigando sobre esto y encontré que Pedro Canicio era integrante de la Compañía de Jesús, conocida actualmente como los jesuitas. La Compañía de Jesús fue creada por Roma para contrarrestar la reforma, mediante lo que fuese necesario. Entonces, una de las formas que ellos encontraron de contrarrestar la reforma era elaborar su propio catecismo, que de paso no fue oficial sino hasta que se imprimió, o hasta que se imprimió en el año 1566, o sea, 11 años después de su primera aparición. O sea, hasta 1566 el catolicismo romano no tuvo un catecismo oficial y fue hecho en respuesta a los catecismos de la Reforma. Este catecismo se llamó catecismo romano. O sea, la historia nos dice que la elaboración del catecismo viene de la Reforma protestante, no viene de Roma como tal. Es importante esos datos históricos que nos ayudan a quitar el velo que tenemos en ese sentido, de que no todo es como parece, como en una película por allí, sino que hay cosas que simplemente se olvidan y con el paso del tiempo se creen que son verdaderas, pero resulta que si investigamos un poco en la historia encontramos de que nada es así. ¿Preguntas hasta ahora? ¿O comentarios? Ok. Por tanto, podemos decir con libertad que el uso del catecismo por parte de los reformadores es una tradición que se remonta a los tiempos de la iglesia primitiva. Si vieron el video de hoy, se hizo mención de eso. O sea, hablando de la tradición, nosotros como cristianos evangélicos también tenemos tradición. No podemos necesitar la tradición. O sea, ¿qué hacía la iglesia primitiva antes del concilio de Nicea? ¿Qué hacían ellos para preservar la fe, para instruir a los nuevos creyentes? Eso es la tradición. O sea, no es peregrinaje, adoración de imágenes, sino ¿qué hacían? ¿Qué hacían? O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos como tradición la música, una diversidad de géneros, oro puyaneros, oro cotilleros,
música andina, música de el furia con las gaitas, claro. Esas son tradiciones. Tradiciones. Ajá, que se demuestra en los tiempos de la iglesia primitiva, que en el siglo XVI fue retomada por los reformadores como Lutero, Calvino, entre otros. Además de ello, podemos afirmar que no fue la iglesia primitiva ni los reformadores quienes imitaron a Roma, sino que Roma fue quien respondió con su catecismo. En otras palabras, quien imitó a quién no fue los reformadores, sino Roma. Se lo imitó a ellos en respuesta al que están elaborando. Eso es lo que lo dice la historia. Entonces, bueno, aquí eso es como la introducción a lo que era ese contexto histórico. Ahora, una breve introducción a lo que es el catecismo de Heidelberg. Como ya en el video que les pasé al grupo de la iglesia, bueno, fue redactado por Gaspar Olevianos y Zacarías Ursino, aunque también participaron en su redacción profesores de teología, líderes de la iglesia, entre otros. Este catecismo está en un formato de preguntas en segunda persona y respuestas en primera persona. O sea, el catecismo, la forma como enseña, es preguntas y respuestas. Esa es la forma como enseña, preguntas y respuestas. Se divide en tres partes principales. La primera, nuestro pecado y miseria. La segunda, nuestra liberación del pecado. Y la tercera, nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación. Fíjense que cuando se evangeliza, nosotros por tradición, porque eso fue lo que nos enseñaron, evangelizábamos siempre en base al amor de Dios. Si te buscan leen el libro Los Hechos, en las escrituras de los apóstoles, nunca se ve que ellos evangelizaban así. Porque ¿qué pasa? Dice Romanos 3, que no es justo ni uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Entonces hay un problema en el hombre. Si usted va al médico y no se siente mal, el médico no le puede decir, o sea, que le va a recetar. Y si usted no se siente mal, pero alguien detecta algo en usted, le va a decir, mira, ve al médico porque eso se te puede agravar. Así debe ser, así es la predicación, en base al problema que ya está, que es que el hombre está muerto en su delito y pecado. O sea, la base de la predicación del Evangelio es la justicia de Dios, porque al final de cuentas, el que no se acerca a Cristo va a tener como resultado la condenación eterna. Entonces, por eso dice la primera parte, nuestro pecado y miseria. O sea, el catecismo empieza abordando el tema de raíz del ser humano, que es el pecado. Y ahí es donde debemos nosotros dirigirnos a cuando evangelizamos y cuando vivimos nuestra vida diaria también, porque Pablo en Romanos 7 dice que tiene una lucha constante con él mismo. Entonces, el problema del hombre es el pecado. Que pecamos no porque somos pecadores, sino porque no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No sé si me hice entender con ese grupo de palabras. O sea, pecamos porque somos el resultado de, no pero como consecuencia de que somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos. O sea, suena. O sea, si no me entendieron, por favor levanten la mano. No trata de hacer lo que era, pero siempre termina siendo algo que no debe de ser. Es lo que dice el Pablo en Romanos 7, que queriendo hacer yo el bien, hay esta ley que el mal mora en mí. Y el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer hago. Una lucha constante. Alguien describió eso como una guerra civil que tiene el cristiano, una guerra civil interna. O sea, nosotros como cristianos tenemos una guerra civil entre nosotros mismos contra el pecado. Entonces el catecismo aborda primero el pecado, nuestra liberación y nuestro agradecimiento a Dios por esa liberación. Ok, está diseñado para leerse durante 52 semanas, o lo que es igual un año. Cada semana, cada día del Señor, cada domingo se puede leer y meditar en él. Ok, y muy importante, este documento no pretende ser un reemplazo de las Escrituras. Su objetivo es guiar al creyente a la palabra de Dios, porque cada una de las preguntas o cada una de las respuestas, en línea por línea, tiene su basamento bíblico. Línea por línea. Pero no hay ninguna línea que se salga de allí. Ok, entonces este catecismo de Heidelberg se imprimió por primera vez en 1563 en el idioma latín. Luego aparecieron versiones en inglés, en húngaro, en francés, y al día de hoy se está traducido en más de 25 idiomas. Es práctico, devocional, más que intelectual y dogmático.
Y bueno, en cuanto a la teología reformada, está en el top 4 de los libros más leídos en el cristianismo. El primero la Biblia, el segundo la Dedicación de Cristo de Thomas Kempis, un puritano, si no me equivoco. El Progreso del Peregrino de John Bunyan, no sé si alguien lo habrá leído alguna vez o ha visto la película, por lo menos. Ese fue escrito ese fue el segundo libro más leído sin tiempo después de la Biblia. Y el tercero el Catecismo de Heidelberg, pero en el cuarto el Catecismo de Heidelberg, o sea, también en el top 4 de los libros más leídos en el cristianismo. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Comentarios? Ah, ok, me hago entender. Sí. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de preguntas y respuestas que contiene el catecismo. Yo lo tenía marcado por aquí, pero saqué la hoja donde lo estaba marcando. Déjame buscarlo por acá. Lo tenía marcado, pero no, saqué la hoja. Voy a ponerlo con otra cosa acá. Puede ser. Y eso lo tenía marcado ahí con la hoja. Pero cometí el error de no dejar el cuaderno abierto. Sí, fue de cagar. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si hay algo que no nos puede, que no nos falla en un momento como este. Sí, sí, la típica, ¿no? Cuando uno está buscando algo y uno lo consigue. ¿Habla del nombre de Cristo? No, vaya, no aplaudo. Simplemente no puede ser yo. Tengo tantas cosas anotadas en este cuaderno. Este era que yo usaba cuando estaba en la radio, por eso que hay tantas anotaciones. Porque uno cuando va a cantar, uno cuando va a ese medio tiene que llevar todo anotado porque así como en el público no se le olvidan las cosas. Bien, algunos ejemplos de preguntas. La número 1 dice así: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Esa es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. La respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso, también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Esa es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg: ¿cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y en resumida, ahí menciona un pasaje de Corintios que dice que nuestros caballos están todos contados. Todo eso que le acabo de mencionar está basado en Romanos capítulo 14:8, 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 3:23, Tito 2:14, Hebreos 2:14 y un sinnúmero de citas. Yo voy a tratar en adelante de pasar por el grupo de la iglesia este tipo de preguntas. Entonces, voy a traer en adelante. Lo pensaba hacer, de hecho, pero ya que ahora lo estamos hablando después, ya podría empezar. Bien. Fíjense desde la primera parte de la miseria del hombre. La pregunta número 3 dice: ¿cómo conoces tu miseria? Esa es la tercera pregunta. La respuesta es: por la ley de Dios. Romanos 3:20. Por cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si ven cómo va el catecismo, haciendo una pregunta clave. Ok, la sexta pregunta dice:
¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Hablando de la rutina de la depravación total. La respuesta es no, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Basado en Génesis 1:31 y Efesios 4:24. Entonces Dios hizo al hombre bueno. De la segunda parte tenemos alguna cosa que es de la redención del hombre. La pregunta número 16 dice: ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Estoy hablando de Cristo, hablando de por qué debería ser verdadero hombre y perfectamente justo. Es el único que podrá satisfacer la justicia de Dios. La respuesta es porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, y porque uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otros. O sea, alguien tenía que pagar los platos rotos de Adán, pero como toda la descendencia de Adán es pecadora, entonces nadie podía pagar. Por eso la pregunta es: ¿por qué debe ser verdaderamente hombre y perfectamente justo? O sea, solamente alguien de la descendencia de Adán podía redimir a la descendencia de Adán. No podía ser externo a ella. Por eso el verbo se hizo carne, como dice Juan 1. Para que él, en su humanidad, como dice Hebreos, para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, alguien igual a nosotros tenía que ser el que nos redimiese, pero esa persona igual a nosotros tenía que ser perfectamente justo. Y ningún hombre podía cumplir ese estándar, solamente Jesús. O sea, solamente el Dios hecho hombre podía salvar al hombre de sí mismo, o del pecado en este caso. Ven lo didáctico es el catecismo. La pregunta número 17 dice: ¿por qué debe ser verdadero? ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Es en línea con la siguiente. O sea, esta es la 17, la otra era la 16. Repito, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? La respuesta es: para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. O sea, en la potencia de su divinidad pueda en su humanidad pagar los platos rotos, hablando de criollo. Hablando de criollo. Basado en Isaías 9:6, 63:3 y otros versículos más. Ok, pregunta aquí, comentario. No, yo siempre decía: ay, porque ese Adán hizo lo que uno no tiene que pagar los platos rotos. Ya entendí. Sí, lo que pasa es que hay algo que también cree la doctrina reformada y en la cabeza federal. Adán es nuestro representante como humanidad. Nosotros diríamos, pero es que ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Bueno, le pongo este ejemplo. Lo hizo él. Sí, pero fíjate que Romano dice que fue Adán, no fue la mujer. Porque Dios estableció al hombre como el cabeza de la Porque fue creación. el que le dio sí. Entonces, fíjese, algo práctico en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando nosotros tenemos un presidente de la República, elegido por la mayoría, ¿no? Las decisiones que él tome afectarán para bien o para mal a la nación. Y nosotros no estamos en el gobierno, pero lo que ellos tomen allá como decisiones nos va a afectar. Lo mismo sucedió con Adán. Lo que él hiciese iba a afectar a toda su descendencia. Ahora alguno dirá, pero es que yo no hubiese, si yo hubiese estado ahí, no lo hubiese orado así, hubiese sido igual. Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva y Jesucristo son las únicas personas que han tenido un libre albedrío total. Ellos sí podían decidir entre bien y mal. Y bueno, lamentablemente hicieron, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero cualquiera de nosotros en esta situación hubiese hecho lo mismo. Cualquiera. Entonces la teología reformada cree en eso, en las cabezas federales, en las cabezas. Y a nuestro representante como raza humana. O sea, de hecho, dice en el libro de Romanos, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. O sea, la culpabilidad de Adán nos está transmitida a nosotros. Por eso morimos. De hecho, en Romanos 5 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que vino la ley.
aún en los que no pecaron a la manera de Adán. O sea, Adán recibió mandamientos. Los que vinieron después de él no, pero igual murieron. Hasta que vino Moisés y estableció la ley, en ese lapso de periodo, los que aún no recibieron mandamiento como Adán de no comer del fruto del árbol murieron, como consecuencia de la decisión de Adán. Bien, pregunta número 27. Esta me gusta mucho. Esta me gusta bastante. Porque en los últimos años, vamos a ponerle 20 años, se ha hablado de que si las maldiciones generacionales, de que si lo que hicieron nuestro pasado afecta a nuestro presente, y toda esa cantidad de verborrea, de arrea verbal que dicen algunos predicadores, perdónenme la expresión, pero a no ser llamada por su nombre. Y entonces dicen que las acciones de nuestros antepasados todavía nos siguen afectando a nuestro presente, aunque estemos en Cristo. Yo creo que lo que estamos aquí más de una vez lo hemos escuchado. Y si oyen la radio, bueno, pues, eso lo van a oír con seguridad, en la radio cristiana, ¿no? Entre comillas. Lo van a oír. La pregunta 27 dice, ¿qué es la providencia de Dios? Respuesta, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y en fin, todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino porque su consejo sino por su consejo y por su voluntad paternal. En otras palabras, nada de lo que sucede en este mundo sucede porque a Dios se le está algo de control. De hecho, hace 4 años vivimos la pandemia de COVID-19. ¿Sabe que entre lo que se pueda rescatar de ese evento sucedieron varias cosas que se pueden rescatar como aprendizaje? La primera de ellas es que por primera vez en muchos años los cristianos tuvieron que reunirse en sus casas como familia. Esa fue la primera. En muchos años, porque la última pandemia fue en 1914, la gripe española. O sea, Dios hizo que las personas se metieran en su casa y que en su casa se reunieran, se congregaran y reflexionaran acerca de lo que estaban haciendo o de lo que estábamos haciendo. No hay que salirse de allí, no tiene que incluirse siempre. Porque estábamos acostumbrados a un evangelio de 4 paredes, de templo. O sea, hubo gente que se sintió tan mal que le hacía falta congregarse. Y la pregunta está, ¿la iglesia es el templo o somos nosotros? Gracias. Pero teníamos esa mentalidad de que si no veníamos a un lugar de reunión, entonces no estábamos bien con Dios, no nos estábamos congregando, no estábamos haciendo eso. Y Dios trajo, o de la pandemia, se tuvo que llegar a ese punto en que hacernos pensar, o sea, ¿qué evangelio estamos viviendo? O sea, Dios usó la pandemia para hacer que más de uno reflexionara en cuanto a cómo estaba su vida con Dios, qué estaba haciendo. La segunda cosa que se puede rescatar es que los falsos maestros quedaron al descubierto. Aquellos que hacen que son milagreros, que dicen que saben esto y lo otro. Oye, ese era el día o esa era la ocasión para que ellos pudiesen hacer lo que ellos dicen que hacen. Pero no pasó nada. Ellos mismos cerraron su iglesia. Y después estaban inventando cosas para que los hermanos se congregaran otra vez, porque tenían que cobrar su diezmo. Porque como no se congregaban, no podían cobrar el diezmo. Entonces empezaron a decir que la vacuna era la marca de la bestia. ¿Cuántas cosas se nos dijeron acerca de la vacuna? Claro, tenían 10 meses con la iglesia cerrada y ya estaban viendo sus ingresos números rojos. Y empezaron a tratar de esas cosas porque tenían que cobrar su diezmo. Ese es duro. Y la tercera cosa que yo rescataría también es que como hubo gente que se tuvo que encerrar, empezaron a buscar mensajes en YouTube y muchos conocieron la doctrina de la gracia en medio de la pandemia. Muchos llegaron a conocer lo que es la doctrina reformada en medio de la pandemia. Muchos empezaron a escuchar a predicadores como Silvestre Ferrer, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, los predicadores reformados que por lo menos este servidor ha escuchado alguna vez.
y dijeron, oye, esto no es lo que me enseñaron en mi congregación. Entonces ahí comenzó Dios a buscar a sus escogidos. Claro, volvieron a su iglesia, pero ya no con la misma mentalidad. O sea, ya Dios había sembrado el Evangelio de la gracia en su corazón y usó el evento del COVID-19 para mostrárselo. Por eso ustedes van a encontrar mucho en las redes sociales tantos ataques a la doctrina reformada. Claro que esos días eso se volvió un boom. Dios empezó a hacer su obra en medio de ese proceso. Entonces, la providencia de Dios es aquello que controla todo lo que sucede, aún lo que nosotros creemos que es malo. Ejemplo, el caso de Job, el caso de Pablo, cuando Dios permite que un mensajero de Satanás lo golpee para hacerlo a él que pusiera los pies sobre la tierra y no se le subiera a la cabeza todo lo que le había sido revelado. ¿Comentarios acá? Pero entonces el maldición generacional, entonces... Estos son mitos, leyendas urbanas cristianas. Así. O sea, es que en mi familia hay una historia sobre mis antepasados, ¿verdad? De, no sé, las bisatandras o no sé quién. Bien lejos por allá. Ajá, por allá, no sé. Él hizo este pacto con Mateo, que se me reprenda. Entonces, de ahí él comprometió a la descendencia, más que todas las mujeres. Entonces, ¿por qué quería? Dinero. Y entonces de ahí, a él sus hijos, cuando se llegaron a un término que los hijos a él se les murieron. Dice, ¿no? Todo eso. Pero cuando él llega acá, la cuestión de mi mamá, de mi familia, sí, mi mamá murió, que mi amiga también, mi otra hermana también. Y así, pues, entonces, empecé yo, o sea, empecé a pedirle a Dios eso, pues, desde el primer día, toda maldición generacional. Porque primero yo no estaba ahí cuando él hizo lo que hizo. ¿No? Si a ver, vamos, entonces la gente tiene que pagar, porque él fue el que hizo lo que hizo, no uno. ¿No? Entonces, Ay. eso lo llevo yo, disculpe, mi hermano, de cuando estaban pidiendo a Jesucristo de Barrabás, que la gente decía, bueno, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, ya están opinando sobre los hijos y los hijos no tienen nada que ver ahí. Sí, sí. Sí, el tema de las maldiciones generacionales es refutable cuando vemos, por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa ser nacido de arriba. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Ser nacido de arriba. Entonces, el que nacido de arriba nos arrastra con eso. La descendencia de Adán sí, la descendencia del segundo Adán, que es Cristo, no. Cristo rompió con eso. O sea, el segundo Adán rompió con todo eso. Entonces, como dice en Galatas, que ya no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, esclavo ni libre, varón o mujer, bárbaro o excita, que son unos pueblos que habitaban en ese momento. O sea, no hay esa distinción. Y también, Corintios 5:29 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la justicia de Cristo, que lo vimos hace rato, porque debía ser perfectamente justo, nos es cargada a nuestra cuenta cuando lo recibimos a él. Y cuando el Padre vea a un creyente en Cristo, a un hijo de él, no ve los pecados, sino ve la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, en la justicia de Cristo, todo eso está cortado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que a veces uno se puede, mentalmente se puede como bloquear, pensar que esas cosas pasan, pero cuando llegamos al conocimiento de que nuestro Dios es soberanamente poderoso y que todos nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados y de que nada sucede por el azar sino por su soberana voluntad, nosotros estamos tranquilos. Una de las cosas que enseña la teología reformada es la soberanía de Dios, de que Dios controla todo. A uno que a nosotros nos parece mal, a uno que le parece perjudicial para nosotros, Dios lo usa en beneficio de nuestro carácter. El caso de Pablo, por ejemplo. Ahí estaba Satanás golpeándolo a él. ¿Y qué quería Satanás que Pablo hiciera? ¿Que se enalteciera o que se humillara? Si es por Satanás,
le da cuero a su carne y yo soy Pablo, yo estoy en el tercer cielo, yo sé más que ustedes. Eso es lo que quería Satanás. Pero Dios estaba usando el mal de Satanás para hacerle bien a Pablo y que se mantuviera quieto. Eso es soberanía de Dios. En lo personal, yo conocí esa parte de Dios en el 2019, una experiencia que tuve, la pastora sabe cuál es. Ahí yo conocí la soberanía de Dios. Y ahí en ese lugar, pues, en ese tiempo yo conocí y me quedé convencido de la teología reformada, leyendo la Biblia sin influencia de ningún tipo. Porque, como le he dicho en ocasiones anteriores, los cristianos, más del 90% leen la Biblia con anteojos denominacionales, como lo ve la iglesia donde asiste. Pero cuando uno se pone a leer la Biblia sin ningún prejuicio teológico, uno encuentra que hay un Dios que acciona, no que reacciona, acciona. Por ejemplo, en el pasaje de Acab, cuando va a la guerra y empiezan a consultar al profeta para ver cómo va a ser la suerte de la batalla, dice que hubo una reunión celestial en donde Dios pregunta a quién enviaremos para que los confunda. Palabra más, palabra menos, no recuerdo la cita. Entonces dice que se apareció alguien y dice: yo lo haré y le infundiré espíritu de error en sus profetas para que profeticen mentira. ¿Sabe qué dijo Dios en este pasaje? Lo harás y lo lograrás. Y Dios y ese personaje hizo que 400 profetas dijeran lo mismo, dijeran mentira. En el otro caso, el caso de David cuando huye de Absalón, él se queda como consejero de Absalón, un hombre llamado Ahitofel y otro llamado Uzi, creo que era que se llamaba, perdón si no me acuerdo el nombre. Cuando David estaba huyendo, le ora a Dios y le dice: Señor, confunde el consejo de Ahitofel, porque Ahitofel era un consejero buenísimo. La palabra era como que si Dios hablara. Y Dios ora a David, pero David ora a Dios y le dice: confunde el consejo de Ahitofel. Y dice el pasaje con claridad. Dice que Dios había determinado que Absalón no escuchara a Ahitofel. El consejo de Ahitofel era mejor que el de Uzi, pero Dios entorpeció el consejo de Ahitofel para escuchar el de Uzi. Y entonces el consejo de Uzi lo llevó a la destrucción a Absalón. O sea, son detalles en la Biblia que cuando uno lo lee uno dice: wow, realmente que Dios es soberano. Si nos vamos a Apocalipsis